Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, de la carrera de Ingeniería y Mecatrónica del cuarto semestre, pertenecientes al grupo 414C. Realizaremos la práctica de circuitos RLC en paralelo. Esta práctica corresponde a la materia de circuitos 1 que imparte el profesor Hugo Suárez Onofre. Y los integrantes del equipo somos Perla Sirenia Espíndola Francisco, Dalia García Gómez, López Matos José de Jesús. Para los circuitos RLC en paralelo es conveniente calcular una ecuación diferencial para voltaje. En caso de los circuitos RLC en serie es más conveniente una para corriente. La ecuación debe ser de segundo orden debido a que existen dos elementos que son los cuales almacenan la energía. El voltaje depende de la resistencia, el capacitor y el inductor. Por ello existen tres casos en los cuales se involucran el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. El objetivo de la práctica es hacer el análisis matemático y gráfico de un circuito RLC en paralelo y comparar los datos obtenidos matemáticamente con los datos obtenidos gráficos al momento de realizar la práctica en el laboratorio. En esta práctica iniciaremos analizando un circuito RLC en paralelo sin fuente. Existen tres casos de este tipo de circuitos y explicaremos cada uno de ellos. Comenzando por mostrar el diagrama, que es una resistencia, un inductor y un capacitor en serie. Para el tiempo mayor a cero, por ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que la corriente de entrada en un nodo es igual a la corriente de salida. A partir de esto, tenemos que el voltaje en el capacitor en el tiempo t menos 0, que es la tierra, que es este punto, entre la resistencia más 1 entre el valor de la inductancia por la integral de menos infinito a t del voltaje del capacitor en t más el valor del capacitor por la derivada del voltaje del capacitor en t es igual a 0. Es la ecuación que sale de este circuito. Como queremos eliminar la integral y dejarlo en términos de derivadas, pues para eliminar la integral aplicamos inversa, que es la derivada. Y ordenando los términos nos queda que la segunda derivada respecto al tiempo del voltaje de C de t, que es esta, más 1 sobre RC por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo en t, más 1 sobre LC del voltaje del capacitor en t es igual a 0. Aquí en esta ecuación ya dividimos entre DC para dejar la ecuación diferencial con un coeficiente igual a 1. Y por eso nos resulta esta ecuación diferencial, que es la que modela el circuito RLC en paralelo sin fuente. Resolviendo la ecuación diferencial, primeramente propones una solución. La solución propuesta es una solución, en este caso, de la forma A por E a la ST. Después de proponer una solución, obtienes el polinomio característico de la ecuación diferencial y la igualas a 0. Y ya tenemos aquí una ecuación de segundo orden. Y procedemos a resolverlo por la fórmula general para resolver las ecuaciones cuadráticas. Tenemos que S1 y S2 es igual a menos 1 sobre RC más menos la raíz de 1 sobre RC al cuadrado menos 4 veces 1 sobre LC entre 2 veces el valor del coeficiente de ese cuadrado, que es 1. Esto es igual a 1 sobre 2RC más menos la raíz de 1 sobre 4R cuadrada por C cuadrada menos 4 sobre 4LC.
Aquí se cancelan los 4 y nos queda de coeficiente 1. Entonces tenemos que S1 y S2 es igual a menos 1 sobre 2RC más menos la raíz de 1 sobre 4R cuadrada C cuadrada menos 1 sobre LC. Y siendo alfa, que es el coeficiente de amortiguamiento, igual a 1 sobre 2RC y W omega sub 0 igual a 1 sobre la raíz de LC, que es la frecuencia de resonancia del circuito, tenemos que S1 y S2 es igual a menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Y a partir de esta fórmula es que se deduce la solución, porque a partir del valor, la relación entre los valores de alfa y omega 0, se dan los 3 casos. Existen 3 tipos de casos. Cuando alfa es mayor que omega 0, es el caso sobreamortiguado. Cuando alfa es igual a omega sub 0, es el caso críticamente amortiguado. Cuando alfa es menor que omega sub 0, es el caso subamortiguado. Bueno, veremos qué es alfa. Alfa es el coeficiente de amortiguamiento. ¿A qué se refiere con eso? Alfa es una expresión que determina la rapidez con la que decae o se amortigua la respuesta natural hasta su estado final permanente. Y omega es la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es aquella a la que la función de la transferencia alcanza el grado máximo de oscilación. Y alfa y omega 0 son 2 datos muy importantes para saber en qué tipo de caso recae el circuito ERLC que se está manejando. Comenzaremos con el caso sobreamortiguado, cuando alfa es mayor a 0, y veremos la solución que se nos presenta. Comenzaremos con el caso sobreamortiguado, cuando alfa es mayor que omega 0. Buscamos valores de R, de la resistencia, del inductor y del capacitor, de manera que se cumpliera la condición de que alfa sea mayor que omega 0. Entonces, si para alfa mayor a omega 0, en el caso sobreamortiguado, se sigue cumpliendo que B de t es igual a 1 e a la S1 por t más A2 por e a la S2t, que era la propuesta de solución de la ecuación diferencial, porque al tener alfa mayor que omega sub 0, el discriminante de la ecuación daría un número mayor a 0, que sería un número positivo, y podríamos realizar el cálculo de S y S2 de manera correcta. Ahora tenemos que alfa es igual a 1 sobre 2RC. Tenemos que esto es igual a 1 sobre 2 por 1.2 ohms por 4.7 por 10 a la menos 6 faradios. Esto nos da 88.652.2 Nepper sobre segundo, que son las unidades de alfa. Pues, al redondear, pues queda el mismo número, 88.652.2 Nepper sobre segundo. Y para omega 0, igual que para alfa, las unidades son Nepper sobre segundos. Tenemos que omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. Esto es igual a 1 sobre la raíz de 460 por 10 a la menos 6 henrios por 4.7 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto nos da 21.276.59 Nepper sobre segundo. Y redondeado nos da 21.276.6 Nepper sobre segundo. Se cumple que alfa es mayor que omega 0.
porque pues 88.652.2 Nepers sobre segundo es mayor que 21.276.6 Nepers sobre segundo. Ahora procedemos a calcular, mediante la fórmula ya explicada con anterioridad, los valores para S1 y S2. Calculamos el valor de S mediante la fórmula de S es igual a menos alfa más menos la raíz de alfa cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Y como ya habíamos calculado anteriormente el valor de alfa y omega 0, sustituimos en la fórmula. Para S1 va con signo positivo y para S2 con signo negativo. Y haciendo los cálculos y las operaciones nos da que S1 es igual a menos 2591.06 Nepers sobre segundo y que S2 es igual a menos 174.714 Nepers sobre segundo. Sustituimos en la fórmula y tenemos que B de T es igual a 1 por E a la menos 2591.06 T más A2 por E a la menos 174.714 T. Y esta es la solución general. Y procedemos a calcular la solución particular de este sistema. Hallando la solución particular del sistema, tenemos dos condiciones iniciales, que en el tiempo igual a 0 el voltaje es igual a 0 volts, y en este caso en particular, la intensidad en el tiempo 0 es igual a 10 amperes. Evaluando la solución general, tenemos que el voltaje en 0 es igual a 1 por E a la 0 más A2 por E a la 0. Y como B en el tiempo 0 es igual a 0, tenemos que 0 es igual a 1 más A2. Esa es nuestra primera ecuación. Y de la siguiente fórmula de la intensidad en el capacitor sobre el capacitor es igual a la derivada del voltaje respecto al tiempo. Evaluándolo en el tiempo 0 tenemos que 10, que es el valor de la intensidad en el capacitor, entre 4.7 por 10 a la menos 6, que es el valor del capacitor, es igual a la derivada del voltaje respecto al tiempo, que es igual a 2.127.659.5. A partir de eso, derivamos la ecuación, la solución general, y obtenemos esta ecuación, que es la derivada de B respecto a T es igual a menos 2591.06 E a la menos 2591.6 T menos 174.714 A2 por E a la menos 174.714 T, e igualándolo a la derivada de B respecto a T en el tiempo igual a 0, tenemos que 2.127.659.5 es igual a 2.591.06 a 1 menos 174.714 a 2, y esta es nuestra ecuación número 2. Resolviendo el sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, tenemos que A1 es igual a 12.361.278 y A2 es igual a menos 12.361.278. Sustituyendo el valor de A1 y A2, tenemos que la solución particular del caso sobreamortiguado es B de T es igual a 12.361.278 E a la 2.591.06 T menos 12.361.278 E a la menos 174.714 T. Y la gráfica que nos debe salir cuando realicemos la práctica en el laboratorio para el caso sobreamortiguado con los datos anteriormente proporcionados es la siguiente.
tocó explicar el caso críticamente amortiguado. Esto sucede puesto que la disminución de cualquier fuerza de amortiguamiento originaría un movimiento oscilatorio, y la condición que tiene este caso es que el coeficiente de amortiguamiento es igual a la frecuencia de la resonancia de la señal. Sí. En este caso utilizamos este circuito en paralelo, una resistencia, un inductor y un capacitor. La resistencia fue de 5 ohms, el inductor de 470 microhertz y el capacitor de 4.7 microfarads. Para obtener una resistencia exactamente de 5 ohms, que es lo que nos daría el caso críticamente amortiguado, utilizamos un potenciómetro para que esta fuera exactamente de 5 ohms. Bueno, para este caso, la propuesta de solución fue que B de t va a ser igual a una constante por E a la menos alfa t, y con los datos que tenemos y de acuerdo a las fórmulas que ya se dieron con anterior en este video, vamos a calcular el alfa y la frecuencia. Con los datos tenemos que alfa es igual a 1 sobre 2 RC, lo que nos da un valor de 21.276.59, y al calcular la frecuencia nos da el mismo valor. Y puesto que las soluciones son igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa al cuadrado más frecuencia al cuadrado, esto nos da que las soluciones son iguales, por lo que se hace un escalamiento y nuestra solución quedaría de la siguiente manera. La solución es igual a B de t igual a A1 de t más A2 por E a la menos 21.276.59t. La solución para este caso es la siguiente. Tenemos la ecuación B de t es igual a A1 de t más A2 multiplicado por E a la menos alfa t. Si lo desarrollamos nos queda de la siguiente manera. Y si lo graficamos, la parte de A1 por t por E a la menos AT nos da la siguiente gráfica, que es esta. Y si graficamos A2 por E a la menos AT, nos da la siguiente gráfica. La suma de ambas es la que nos da la solución, o cómo se debe mostrar un caso críticamente amortiguado, que es de la siguiente manera. Quedaría así. Esto es porque en t igual a 0, si sustituimos el valor t igual a 0, nos daría el valor de A2, que es este punto. Y si sustituimos t igual a infinito, eso va a tender a 0. Por eso esperamos que la respuesta de un caso críticamente amortiguado sea una gráfica tipo de esta. Bueno, ahora lo que veremos va a ser lo que es el circuito en paralelo con el caso subamortiguado. Una vez ya visto los anteriores circuitos en paralelo y sabiendo lo que implica la alfa en lo que es W0, vemos lo que pasará en este caso. Ahora, en este caso vemos que alfa va a ser inferior a lo que va a ser W0. Esto implica, a diferencia de los otros, que a la hora de ocupar la fórmula en la cual tenemos que sacar raíz de alfa al cuadrado menos W0, esto nos genera que esta parte es mayor, por lo cual el resultado de esta fórmula va a ser un negativo, y sabemos que en total va a ser la raíz de menos alguna variable. Y como sabemos, esto nos implica que es un número complejo, ya que no existe como tal una raíz de algún valor negativo. Esto implica que la fórmula de bt de C1e a la B1t más C2b B2t, en este caso, a diferencia que el que vimos antes, sí va a ser ocupada esta fórmula y sí nos va a ayudar a la hora de resolver el problema. Ahora, esta parte de B1 y B2 va a salir de esta ecuación donde vamos a sacar las raíces de cada uno. Va a salir tanto una positiva y otra negativa, las cuales se van a colocar de esta manera.
donde esto es igual. Lo que vamos a ocupar para resolver el problema va a ser intercambiando el orden a la hora de colocar en la raíz. Esto va a ser sustituido en la fórmula de B1 y B2, pero con la diferencia de que ambos van a estar manejándose con lo que sería un número complejo en esta parte. En este caso, lo de J sería un número complejo de ambos lados. Ahora bien, como podemos notar, la t en la fórmula está multiplicado a todo lo que tenga acá y de igual manera todo lo que tenga acá, por lo cual esto lo podemos sacar como factor común. Lo que sería como factor común sería lo de alfa por t. Ahora sería el factor común de ambos lados. Ahora bien, esta parte que quedaría en cada una sería como e a la w de j_t, y en el otro lado sería lo mismo, solo que con el signo negativo, que sería e a la menos w de t. Ahora bien, para resolver estos casos, ocupando las identidades donde coseno de e a la j de teta va a ser igual a coseno de teta más j seno de teta, y su contraparte de e menos j a la teta, ese sería coseno de teta, y aquí con el signo negativo seno de teta. Entonces, aplicando estas y teniendo en cuenta que esto sería lo mismo que tengamos aquí en la identidad, cambiaríamos esta parte. Cambiando lo que serían las identidades, nos quedaría seno de 1 coseno de wt más j seno de wt más, y ya sería c2 multiplicado por seno de wt menos j seno de wt, como serían las identidades. Ahora podemos apreciar que seno a la hora de multiplicar esto y c2 a la hora de multiplicar esto tienen como factor común lo de coseno de wt en ambas partes, y lo mismo aplicaría en c1 por esto y c2 por lo que sería menos j seno de wt. Es un factor común. La diferencia es que allá estaría como con signo negativo y acá con signo positivo. Pasaríamos a lo que sería, que nos quedaría de esta manera: c1 más c2 multiplicado coseno de w de t. Sí. Bueno, c2. Y ya en la otra parte lo que cambiaría sería c1 menos c2, ya que aquí ya está contemplado con el signo negativo de la identidad, entre paréntesis, y ya multiplicado con el seno de w de t. Ahora vemos que ese es el factor común. Ahora esto nos contempla como una constante, igual de esta manera. Ambos son una constante diferente. Esto lo podemos describir como una variable, lo cual sería como m1 y m2. Ya teniendo nuestra fórmula, lo que seguiría ahora solo sería sustituir las variables dentro de nuestra fórmula. En nuestro caso ocupamos una resistencia de 10, una bobina con 270 microhelios y un capacitor de 4.7 microfaradios. Ahora, para sacar lo que es cada variable, ocuparemos esta fórmula, donde solo sustituimos el valor del capacitor, la resistencia, la bobina y el capacitor, y ya nos quedarían estas variables, las cuales ya se sustituirían en la fórmula. Ok, y esa sería la gráfica de lo que sería el caso suramortiguado. Vemos que la gráfica va subiendo conforme de la parte negativa como la parte positiva uniformemente, y al paso del tiempo la gráfica va a ir disminuyendo hasta quedar aproximadamente a 0. Vemos como al inicio la tiende a una amplitud elevada y ya al paso del tiempo ya va reduciéndose. Como conclusión, podemos apreciar
que los resultados obtenidos prácticamente a la hora de armar el circuito y apreciarlo en el osciloscopio son muy aproximados a lo que serían los resultados obtenidos teóricamente al ocupar las fórmulas en cada caso. Podemos apreciar que lo que esperamos se cumplió casi al 100%.